Bueno, me tocó cerrar las charlas. Ya todos están cansados, almorzaron, marea alcalina. Pero este es un caso relativamente sencillo. Lo traje más porque quiero mostrar el contexto del paciente día a día en Colombia y cuáles son la problemática que ellos presentan desde el punto de vista administrativo. Esto fue un caso, bueno, conflicto de interés ya conocido, ¿no? El mensaje subliminal para Alexion, lo de la casa y el carro. Datos clínicos. Es una paciente, esto fue del 2011, en agosto, 55 años, una mujer, su ocupación hogar, católica, vive actualmente con la hija. El motivo de consulta de ese momento fue un cuadro de más o menos 2 meses de evolución, de astenia, anemia, malestar general, y hacía 15 días presentó equimosis. La paciente llegó al hospital de San José en ese momento. Eh, También pues ella manifestaba que se veía más pálida y los familiares le habían comentado que estaba muy pálida. No tenía síntomas B, ¿sí? Y dentro de los antecedentes, hipertensa, manejada con losartán e hipotiroidismo. Al examen físico de ingreso, lo único que llamaba la atención era una palidez mucocutánea, pero de resto no había esplenomegalia y sus signos vitales eran relativamente normales. El hemograma de ingreso tenía una pancitopenia con neutrófilos absolutos de 490, linfocitos de 340, 6.9 hemoglobina con volúmenes corpusculares normales y trombocitopenia de 32.000 con una LDH en 150, y el corte en ese momento para el laboratorio era 120, ¿no? Hay que tener presente eso. Electrolito, función hepática y función renal en metas. Ya cuando uno lo evalúa retrospectivamente, sí tenía una pequeña hiperbilirubinemia indirecta, pero era algo tan leve que se pasó en cierto modo por alto. El diagnóstico, ¿cuál fue? Pancitopenia. Es un típico paciente de nosotros. Se le hacen todos los estudios de causas secundarias, VIH, hepatitis B, hepatitis C, todo sale negativo, anticuerpos antinucleares, ¿sí? Y estudio de médula ósea que muestra que es una médula ósea hipocelular con disminución del recuento de las 3 líneas hematopoyéticas sin evidencia de neoplasia. Es el resumen del reporte de médula ósea. Con eso, pues la impresión diagnóstica es un síndrome de falla medular adquirido. Hasta ahí todo está perfecto. Se le hace ese diagnóstico, ¿no? Y la paciente, digamos, ya en ese momento se estaba como postulando lo que estamos haciendo hoy en día, y es todo paciente con anemia plástica o síndromes de falla medular solicitarle estudio de HPN, pero teníamos administrativamente el problema de que no, se demoraba mucho. Entonces realmente el estudio de HPN se vino a reportar, a conocer, y lo digo pues como es parte del aprendizaje, casi que a los 3, 4 meses, ¿sí? O sea, la paciente lo reclamó en un momento dado o lo recibió, no sé cómo fue el proceso, y nadie se dio cuenta de ese estudio de HPN. El tratamiento en ese momento, o sea, cuando le hacen el diagnóstico de síndrome de falla medular, pues la desparasitan y le inician un manejo convencional de ATG más ciclosporina. Una de las preguntas que yo le tenía al doctor Vallejo es cuándo usan el protocolo con metilprednisolona, pero bueno, ya será en otro momento. O sea, ATG, ciclosporina, metil, ¿sí? Que me ha parecido muy interesante. Entonces se le dio manejo y llega este estudio donde se ve que hay unos clones tipo 1 importantes, ¿sí? Y, ay, se me perdió, ¿dónde está ahora? Ah, bueno, y acá está. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la del 2011 comparada con la del 2012, pues tiene unos clones muy positivos. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De un síndrome HPN anemia plástica o una HPN clásica? El estudio, hay un estudio que encontré en 1967 donde ya postulaban el síndrome de HPN anemia plástica, supremamente interesante para la época, pero simplemente fue una hipótesis en su momento. La paciente se inició un manejo convencional, actualmente está con 600 miligramos de eculizumab cada 15 días. Yo creo contadas, porque eso obviamente reconstruimos la historia con ella, pero ella me dice, me transfundieron, yo llevaba la cuenta en la número 20, o 20 transfusiones de glóbulos rojos, y posteriormente también vimos que estaba con algo de sobrecarga de hierro. Entonces, fue una paciente con muchos problemas para recibir el tratamiento, con muchos problemas porque
tuvo desafiliación, entonces en un momento dado querían iniciar nuevamente el proceso administrativo y de diagnóstico. Fue terrible. Acá les muestro el estado actual de la paciente. Yo realmente la conozco hace relativamente poco tiempo y me tocó la buena época, o sea, en el momento que está más estable, pero pues lo que he querido es reconstruir toda esa historia y toda la problemática que ha tenido. Si ustedes se dan cuenta, tiene una hemólisis residual. Cuando uno revisa los estudios en HPN, uno se da cuenta que la mayoría de los pacientes tienen una hemólisis residual y ya vimos en las charlas pasadas cuál es el motivo. Este es la última citometría de flujo, o sea, no tuvo citometría de flujo para seguimiento durante 4 años. Sí, yo le tomé y efectivamente pues es lo que estamos esperando, que tenga unos clones que pues, son positivos, o sea, con una hemólisis muy residual, obviamente con aumento. O sea, algunos se estabilizaron, especialmente granulocitos, pero por lo menos glóbulos rojos sí aumentaron. Y quería mostrarles, yo creo que es lo más importante para nosotros, es qué piensa la paciente. Bueno, un momento. A propósito, esta idea pues se la debo al doctor Grajales. Muchas gracias por venir a esta pequeña entrevista. Por reserva de los datos no voy a nombrar, pues no te voy a nombrar por tu nombre, pero sí quiero que nos cuentes algo sobre ti. ¿Qué edad tienes? Tengo 61 años. ¿Dónde naciste? En Florencia, Caquetá. ¿Y actualmente dónde vives? Acá en Bogotá. ¿Cuál es tu ocupación? Yo no hago nada. Hogar. Bueno, cuéntame un poco sobre cómo te cuadrando la historia, ¿no? diagnóstico de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Doctor, yo desde el 2010 me sentía enferma, mal de todo, iba al médico, estuve hospitalizada en el hospital San José, cada rato para un lado, para el otro. Entonces ya en el 2011 fue que me descubrió que tenía hemoglobinuria paroxística nocturna. Okay. ¿Fue difícil administrativamente el proceso o fue fácil? Fue difícil, doctor. ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Porque me decían que el eculizumab no me lo podía colocar, que yo ya no tenía salvación, yo ya esto me moría. Entonces ya hasta la familia, todos se habían reunido porque saben que yo ya esto no me levantaba. Okay. ¿Sufres de alguna otra enfermedad? No, doctor. Bueno. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes actualmente? ¿Cómo es tu vida actualmente? Ahorita, doctor, gracias a ustedes y todo, y usted, doctor Reyes, me siento muy bien, doctor. Estoy... Yo no le insinué nada, pero nos alegra muchísimo. ¿Cada cuánto te aplicas el eculizumab? Cada 15 días. Bueno, ¿algún problema con la aplicación? No, doctor. Desde que estoy acá y con usted, todo muy bien, doctor. Bueno. Tengo que agradecer mucho, doctor. No, nos alegra mucho. Yo les voy a comentar a los médicos a los cuales les voy a presentar el caso, cómo están tus exámenes, pero afortunadamente las cosas han salido muy bien. Muchas gracias por venir y si quisiera por último que nos comentaras de que estás autorizando presentar esta grabación en un congreso médico, por favor. Sí, doctor. ¿Nos autorizas? Yo los autorizo, doctor. Muchas sí, gracias. Porque yo, por usted, estoy vivo. Y Dios y usted. Porque ya Ojo, no es inducida. Bueno, quería terminar y para mí es importante este caso porque la razón de ser mía y yo creo que todos nosotros como hematólogos son los pacientes. Y si el paciente nos da ese tipo de respuestas desde el punto de vista, de su punto de vista, hombre, todo lo que hagamos va a valer la pena. Estas son enfermedades, yo las considero totalmente trágicas. Una enfermedad costosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar. Y alguien nos comentaba el día de ayer, hasta separaciones por este tipo de enfermedades se han visto. Tragedias familiares. Entonces, los invito a que no se nos olvide que el objetivo son nuestros pacientes. Muchas gracias.